Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los 10 errores más comunes en las herencias. Aquí en el despacho yo soy abogada experta en herencias y vemos diariamente cuáles son los errores que más problemas llevan a futuro a los herederos o a quien quiere preparar su propia herencia, que son al final los clientes que atendemos aquí en el despacho. El primero de los errores sería aceptar demasiado rápido la herencia, porque en el momento del fallecimiento y en los meses posteriores uno no está muchas veces para pensar, para tomar decisiones de adjudicación de bienes y por eso siempre recomendamos no aceptar o adjudicar la herencia demasiado rápido. ¿Qué podemos hacer? Tenemos el plazo de 6 meses para presentar el impuesto de sucesiones. Durante ese plazo podemos pedir incluso una prórroga para que nos concedan la posibilidad de presentar el impuesto durante el año siguiente al fallecimiento, para no solo tener 6 meses, sino tener un año. Además, hay que saber que no hay ningún plazo para la adjudicación de los bienes. El plazo es para presentar el impuesto, con lo cual podemos hacer una presentación del impuesto provisional, como si dijéramos, para cumplir con lo que nos dice la ley y ya adjudicaremos los bienes más tarde. Ya nos sentaremos con el resto de herederos a tomar las decisiones de adjudicación más tarde porque no hay plazo para adjudicar. Hay plazo para presentar el impuesto. Y diríais, ¿y por qué se puede presentar el impuesto si no has adjudicado? Porque el impuesto se calcula en función del porcentaje que dice el testamento que tienen los herederos. Imaginemos un testamento en el cual se dice que el porcentaje es al 50% para cada uno de los hijos y hay 2 hijos. Ya sabemos que si tenemos el inventario, el 50% es para cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a incluir en el impuesto de sucesiones. El porcentaje según el inventario que le corresponde a cada uno, pero no vamos a decir si se adjudica una vivienda, si se adjudica saldos bancarios, eso lo haremos con posterioridad. Por eso decimos que hay que tener calma a la hora de aceptar la herencia, no hacerlo rápidamente. El segundo de los errores sería no pedir los saldos bancarios del último año antes del fallecimiento. Porque si no pedimos los saldos bancarios, puede ser que en esos saldos aparezcan posibles tarjetas de crédito que sean deudas y que necesitemos conocer para ver si aceptamos o renunciamos a la herencia. Puede ser que también veamos pagos de algún préstamo y entonces ya sepamos que se estaba pagando un préstamo por parte de la persona fallecida. También podemos detectar al revés, ingresos, que se hubiera ingresado alguna cantidad de algún hijo o se hubiera transferido alguna cantidad a algún hijo, cantidades que pueden venir a la herencia como donaciones. Entonces, es muy importante repasar los certificados o los extractos de los saldos de la persona fallecida, de todas las cuentas bancarias, de todos los productos bancarios que tenga, para conocer realmente qué es lo que ha ocurrido en el año anterior y si vamos a tener en cuenta pues algunas deudas o bienes que no conocíamos o no conoceríamos si no revisáramos esos extractos. El tercero de los errores sería olvidar bienes. Hay que hacer la herencia con calma, hay que revisar muy bien toda la documentación, porque lo que nos ocurre muchas veces es que viene el cliente cuando ya ha firmado en la notaría o firmó hace meses, viene el cliente porque se les olvidó incluir un seguro de vida que no conocían o se les olvidó incluir un vehículo que sabían que tenían pero no pensaban que había que incluirlo en la herencia. ¿Eso qué nos hace? Nos hace tener que rehacer la adjudicación de la herencia y nos hace tener que rehacer los impuestos, con lo cual es un doble trabajo que al final si lo vas a delegar, que es lo habitual porque estos son trámites un poco complejos, pues van a suponerte el doble, incluso te pueden suponer de gastos en la herencia. Por eso es muy importante a la hora de hacer el inventario que sea un inventario, sí puede ser definitivo, que no dejemos ningún bien fuera de ese inventario que vamos a incluir en la herencia, porque si no, después tendremos que hacer complementarias. El cuarto de los errores es vender antes de tiempo. Hay mucha gente que sabe del fallecimiento, por ejemplo, de un padre o de un tío, sabe que va a ser heredero y ya empieza a efectuar gestiones de búsqueda de compradores, porque la intención que tiene es recibir los bienes de la herencia y después transmitirlos por compraventa.
Esto es un grave error, porque las herencias, si vas acompañado de un profesional, lo normal es que todo funcione correctamente, que puedas encontrar la documentación en poco tiempo y que te puedas adjudicar los bienes para poder transmitirlos. Pero es posible que en algún punto pues haya alguna cuestión que haga ralentizar la herencia. En ese caso, sí que podemos tener un problema de tiempo y si nos hemos comprometido con un comprador para vender el inmueble o incluso hemos sido tan atrevidos de firmar un contrato de arras con el comprador, podemos tener el problema de perder las arras o de tener que devolverlas por duplicado en este caso. Entonces es muy importante tomar calma y en caso de que queramos vender, calcular muy bien qué valor vamos a poner en los bienes de la herencia, porque van a influirnos, como ahora veréis, en las ventas futuras y por supuesto no firmar nada ni firmar ningún contrato de arras hasta que se tenga toda la documentación a vuestro nombre como herederos. Os pongo un ejemplo. Aquí en el despacho hubo una vez que hubo un error en el certificado de últimas voluntades, un error que cometió pues, el Ministerio de Justicia al expedirlo, o había un dato que no era correcto, ponía que estaba soltero y estaba casado, y solamente por ese error, por necesitar modificar ese error, tuvimos que presentar una solicitud de modificación y estuvimos meses hasta que conseguimos subsanar el documento. Durante esos meses, imaginaros si ya se hubiera pactado una compraventa, pues no se hubiera podido realizar. Así que este es un error muy importante que tenéis que evitar. El quinto error es tomar un valor de los inmuebles incorrecto. Como decíamos, cuando uno quiere vender los inmuebles que ha heredado, va a tener que tributar en el impuesto de la renta. En el impuesto de la renta se tributa en función del valor de adquisición, que será el valor de la herencia en el momento en el que lo hemos adquirido, que es el valor que le vamos a poner en el inventario de la herencia, y el valor de transmisión, que es el valor que le vamos a poner en la compraventa. Si en la herencia tomamos como correctos los valores mínimos que nos marca Hacienda y, por ejemplo, tenemos un inmueble y le ponemos valor de 100.000 euros y después lo vendemos por 200.000, ahí hay una ganancia patrimonial de 100.000 euros y esa ganancia patrimonial nos va a hacer pagar un impuesto de la renta al año siguiente de la venta de 20.000 euros. Esto lo podemos ahorrar. ¿Cómo? Subiendo el valor en la herencia. Si en la herencia digo que vale 200.000, precio de adquisición 200.000, en la venta digo que vale 200.000 porque es el precio de mercado y por lo tanto no hay ganancia patrimonial y no se paga en el impuesto de la renta. Esto es muy importante, con lo cual tenéis que asesoraros muy bien antes de poner el valor a los bienes inmuebles y sobre todo, si queréis vender, tenéis que tomar todavía, si cabe, más atención. El quinto error, y vamos ya por el sexto error, es no revisar las deudas de la persona fallecida. Hay mucha gente que no revisa las deudas, confía en que la persona fallecida no tenía deudas y después se encuentran con sorpresas como que sí que utilizaba tarjetas de crédito o que también utilizaba créditos personales con entidades como Cofidis o Dinero Directo. Esto nos ocurre mucho en el despacho. Vemos los extractos del año anterior y vemos que sí que habían mini préstamos que había recibido y eso al final en suma, si tú aceptas la herencia, vas a tener que responder con tu propio patrimonio, no solo con el patrimonio de la herencia, a todas esas deudas. Por eso es muy importante hacer un estudio de las deudas de la persona fallecida. Además, también siempre aconsejamos que incluso se haga una solicitud al Banco de España, porque el Banco de España nos va a dar la información sobre las deudas que tuviera la persona fallecida. No recuerdo ahora muy bien, pero más o menos deudas creo que son de superiores a 3.000 euros. Todas esas deudas de préstamos personales, préstamos hipotecarios, aparecen en el Banco de España registradas. Si pedimos ese informe, vamos a tener todavía más seguridad. El séptimo error es no calcular correctamente los impuestos antes de firmar la herencia. Si vamos a firmar la herencia, tenemos que saber qué impuestos vamos a pagar, porque también viene mucha gente que firma la herencia en la notaría, no ha calculado los impuestos y después se lleva una gran sorpresa. Por ejemplo, ahora
en las plusvalías municipales, si tienes varios inmuebles, vas a ver que lo habitual es pagar y bastante, cuando antes no se pagaba tanto en este impuesto. Hay mucha gente que piensa que de padres a hijos, por ejemplo, no se paga en la herencia, pero no es así, no se paga en el impuesto de sucesiones autonómico, pero es posible que si tienes inmuebles, sí que tengas que pagar en el impuesto de plusvalía municipal. Por eso es muy importante ver qué impuestos hay que pagar para también ver qué valor le ponemos en la herencia a los inmuebles y ver cómo se reparten y si estamos aplicando correctamente las bonificaciones de ese impuesto. El error número 8 es no revisar esas bonificaciones que podemos aplicarlos en los impuestos de la herencia. ¿Qué bonificaciones son? Pues son bonificaciones como la bonificación por adquisición del seguro de vida, bonificación por adquisición de la vivienda habitual de la persona fallecida, bonificación por adquisición de participaciones en una sociedad, bonificación por adquisición de un seguro de vida. Hay muchas bonificaciones. También hay bonificaciones cuando la persona heredera, por ejemplo, tiene una discapacidad. Entonces, hay que revisarlas todas. Estas bonificaciones de las que te hablo son bonificaciones del impuesto de sucesiones autonómico, pero también hay ayuntamientos que en el impuesto de plusvalía municipal aplica bonificaciones, por ejemplo, cuando adquieres la vivienda habitual de la persona fallecida. Por eso hay que revisar muy bien tanto la normativa autonómica como la normativa municipal para no dejarse ninguna bonificación que sí o sí nos podamos aplicar. El error número 9 es no hacer una buena negociación en la herencia para evitar conflictos entre hermanos. Uno de los principales problemas que tenemos aquí en el despacho con las herencias son los conflictos a la hora de adjudicar los bienes entre los hermanos. Por eso siempre recomendamos que una negociación previa y sobre todo dirigida por un abogado experto en esta materia, que somos personas y profesionales que estamos especializados en ese tipo de negociaciones, es esencial. Además, siempre hay muchísimas fórmulas para poder adjudicarse los bienes de la forma que los herederos quieren. No siempre hay que ser rígidos, por ejemplo, al testamento. Hay testamentos en los que ya se adjudica a cada uno de los hijos determinados bienes. Pues hay veces que los hijos tienen otra idea de adjudicación. Pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder explicarles que si hay mutuo acuerdo entre todos los hermanos, se pueden modificar las adjudicaciones hechas en testamento. Y todos estos trucos y esta información que conocemos nosotros nos ayuda a poder evitar esos conflictos entre hermanos hermanos digo, pero pueden ser hermanos, pueden ser primos, entre herederos en la herencia. El error número 9 es no haber hecho testamento y no haber hecho una estrategia previa a la herencia. Cuando vamos a gestionar la herencia o a efectuar el inventario de la herencia, nos damos cuenta de que si se ha hecho un buen testamento, todo es mucho más fácil. Primero, hay que hacer testamento, porque si no hacemos testamento en la herencia, nos vamos a tener que realizar un acta de herederos. Vamos a tenernos que enfrentar a un acta de herederos, que es un procedimiento notarial en el cual vamos a tener que pedirle al notario que determine quién es el heredero legalmente, porque como no hay un testamento donde la persona fallecida haya dicho quién son sus herederos, tendrá que ser el notario el que diga, pues en función de la ley, porque en la ley hay una sucesión legal en función del parentesco, pues en función de esa ley, quién es la persona más cercana a la persona fallecida y que tiene derechos en la herencia. Eso es lo que va a determinar el notario. Pero lo va a tener que determinar con las pruebas que le vamos a dar nosotros. ¿Qué pruebas van a ser? Pues libros de familia, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, son todas aquellas pruebas que acreditan el parentesco. ¿Qué ocurre? Que hay veces que las pruebas son muy sencillas porque es un padre que no ha hecho testamento y solamente tiene 2 hijos. Presentamos el libro de familia y ya lo tenemos acreditado. ¿Quiénes son sus 2 hijos?
Pero hay veces que no, hay veces que es un tío el que fallece y tiene muchísimos sobrinos, algunos han fallecido, otros eso, han fallecido y ya son sus descendientes los que heredan, entonces hay que acreditar con certificados de defunción, certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, pues todo ese árbol genealógico para saber quién son los herederos. Durante todo ese tiempo va a estar bloqueada la herencia. Por eso es muy importante hacer testamento y después hacer un buen testamento, porque vemos también muchos testamentos genéricos, como el testamento del uno para el otro, que después, primero, los testadores o el testador y, por ejemplo, su esposa no conocen correctamente cuáles son las consecuencias de ese tipo de testamentos genéricos. Y además, después uno cuando, por ejemplo, va a comprarse ropa, no va a comprarse la ropa, la misma ropa y con la misma talla que se compra el vecino. Te compras una ropa que acople a tu cuerpo. Pues esto es lo mismo. Tienes que hacer un testamento adecuado a tus circunstancias. Tú no tienes la misma relación familiar con tus hijos que la que tiene tu vecino que te ha aconsejado que hagas el testamento del uno para el otro. Y además tampoco tienes los mismos bienes ni las mismas cargas económicas. Entonces es muy importante hacer un buen testamento y un testamento que acople a la propia persona. Y el error número 10, y es uno de los más importantes, es no estar bien asesorado. ¿Por qué? Porque hay gente que por ahorrarse 1.000 o 2.000 euros o 3.000 euros en un buen asesoramiento en la herencia, prefiere pues ir a la notaría y ir por el mismo, tomar las decisiones el mismo, recopilar la documentación el mismo, y os aseguro que mi experiencia me dice que va a tardar muchísimo más tiempo en tener a su nombre los bienes. Eso le va a perjudicar económicamente, por supuesto, y además se van a cometer errores como todos estos errores que hemos visto, porque la persona que no está acostumbrada a tramitar herencias o a gestionar herencias o a hacer inventarios o a repartir bienes, al final acaba cometiendo errores muy graves que pueden perjudicarle económicamente. Además, recuerdo, por ejemplo, esta última semana, una persona que fue ella misma a hacer testamento hacer la herencia con un hermano y efectuaron las adjudicaciones como ellos querían. ¿Qué ocurrió? Que esas adjudicaciones no cuadraban con lo que se había dicho en el testamento. En el testamento se había dicho que habían dos hermanos, 50% a cada uno de ellos, y ellos se habían adjudicado dos inmuebles que habían en la herencia, uno para cada uno. ¿Qué ocurrió? Que esos inmuebles tenían un valor distinto, con lo cual acabó un hermano adjudicándose más que el otro. Esa adjudicación en exceso es un exceso de adjudicación del hermano que recibe de más contra el hermano que recibe de menos. Y eso Hacienda lo entiende como una donación. Entonces han tenido que pagar un impuesto adicional porque las donaciones entre hermanos pagan y mucho. Con lo cual, esto es el ejemplo más común que podemos tener, pero podemos tener muchísimos más, de que tomar decisiones sin asesorarse primero, sobre todo en la formación del inventario y después en la adjudicación de los bienes, puede costarte mucho dinero y muchos problemas a futuro. Por eso os aconsejamos que os dejéis asesorar, estamos aquí para eso. Nosotros somos abogados expertos en herencias desde hace más de 10 años y además hemos creado un curso gratuito de herencias y de fiscalidad para que conozcáis toda la información básica, entre ellas toda la que hemos explicado, para no cometer errores en la herencia. Así que os animo a que os apuntéis al curso gratuito de herencias y fiscalidad que hemos preparado. Os podéis apuntar ya en la página principal de nuestro perfil o en herenciafirma.es y las plazas son limitadas, así que os aconsejo que lo hagáis cuanto antes.